Buenas tardes, soy Diego Baena Colín, pasante de Ingeniería en Aeronáutica, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Hoy presento el trabajo Propuesta de mejora conforme al requisito 10.3 para el control documental con base en el requisito 7.5 de la norma ISO 9001-2015 en el proceso de mantenimiento de aeronaves en un taller aeronáutico, tras participar en el seminario Sistema de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001-2015. El contenido del trabajo se dividirá por medio de introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco contextual, donde repasaremos los conceptos más importantes, marco teórico, donde haremos una breve presentación acerca de los requisitos legales que nos competen. Repasaremos la metodología a través de lo que fue el desarrollo de una matriz de riesgos, propuestas de buenas prácticas en el manejo de registros y una propuesta de metodología de gestión documental. Veremos los resultados esperados y beneficios, haciendo una comparación entre la situación actual y la propuesta, beneficios en la trazabilidad y seguridad operacional, posibles limitaciones del trabajo, finalmente conclusiones y recomendaciones. La gestión documental en el mantenimiento aeronáutico constituye un elemento crítico para garantizar la aeronavegabilidad continua, la seguridad operacional y la conformidad normativa. Este trabajo presenta un estudio cualitativo orientado a analizar el flujo actual de documentos técnicos en un taller de mantenimiento aeronáutico y evaluar su alineación con los requisitos 7.5, información documentada, y 10.3, mejora continua de la norma ISO 9001-2015. La investigación incluye un diagnóstico del sistema documental vigente, identificando deficiencias relacionadas con el control de versiones, trazabilidad, accesibilidad, integridad de los registros y riesgos asociados a errores documentales. Con base en dicho análisis se desarrolla una propuesta de sistema de gestión documental que incorpora principios de trazabilidad aeronáutica, control normativo internacional y un enfoque a riesgos, ofreciendo un modelo de mejora continua aplicable a talleres de mantenimiento. Los resultados permiten establecer un esquema optimizado para la gestión y flujo de documentos técnicos, fortaleciendo la confiabilidad de los registros, reduciendo riesgos operacionales y contribuyendo al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en la industria aeronáutica. Los registros de una aeronave y de las tareas de mantenimiento que se realizan para conservarla operativa y en condiciones aeronavegables son de vital importancia para garantizar la seguridad operacional, ya que constituyen la evidencia documental que permite demostrar que cada componente, sistema y servicio se ha inspeccionado, reparado o reemplazado de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los requisitos de las autoridades aeronáuticas. La correcta gestión de esta documentación asegura la trazabilidad total del ciclo de vida de cada elemento, permitiendo validar su conformidad, identificar tendencias de fallas y evitar instalación o uso de componentes con historial desconocido o no apto para su operación. El mal manejo de dicha documentación, como registros incompletos, ilegibles, desactualizados o no controlados, no solo puede conducir a inconformidades durante auditorías, sino que puede comprometer directamente la integridad de la aeronave y la confiabilidad del mantenimiento, elevando el riesgo de incidentes o accidentes. Esto, además de traducirse en multas y sanciones administrativas, puede derivar en la revocación de permisos, suspensiones operativas y una disminución explícita del nivel de seguridad operacional. Al no poder demostrar el cumplimiento de los requisitos regulatorios ni la gestión adecuada de los riesgos asociados al mantenimiento. El objetivo general es implementar el requisito 10.3 de la norma ISO 9001-2015, mejora continua, en el proceso de gestión documental dentro de un taller aeronáutico, partiendo del uso de técnicas de evaluación de riesgos para identificar posibles amenazas ligadas al manejo de documentos. Posteriormente, usar dicha información para crear un sistema de gestión documental que cumpla con lo estipulado por el requisito 7.5 de la norma ISO 9001-2015, información documentada, y por la normatividad internacional y nacional, para finalmente garantizar un nivel aceptable de seguridad operacional.
Dentro de los conceptos clave tenemos aeronavegabilidad, la cual en términos generales es la condición física, técnica y normativa que indica que una aeronave, componente, sistema, motor o hélice está apta para volar dentro de los límites para los cuales fue diseñada y mantiene esa aptitud durante su ciclo de vida operativo. Para que un equipo sea considerado aeronavegable debe asegurar haber pasado por varios procesos, tales como que el diseño tipo haya sido aprobado por la autoridad competente, que la fabricación se haya realizado conforme a ese diseño aprobado, incluyendo certificación de producción, que durante la vida de este componente se realicen los mantenimientos necesarios, modificaciones permitidas, inspecciones periódicas y se cumplan las directrices de aeronavegabilidad continua, que la aeronave se utilice dentro de las limitaciones operativas, que los registros, documentación técnica, inspecciones y liberaciones estén vigentes y sean conformes a las normas. Seguridad operacional. Este concepto hace referencia al control sistemático de los diversos riesgos que pueden afectar de forma negativa cualquier operación aérea controlada, con la finalidad de minimizar accidentes e incidentes hasta un nivel aceptable. En el ámbito aeronáutico se entiende por seguridad operacional o safety, en inglés, el estado en el que los riesgos para personas, propiedad o medio ambiente derivados de las operaciones de aviación se reducen y se mantienen hasta un nivel tolerable, mediante un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. La seguridad operacional implica, por lo tanto, identificación sistemática de peligros, evaluación de los riesgos, implementación de medidas de mitigación, verificación y aseguramiento de que tales medidas funcionan en la práctica, y mejora continua, ya que el sistema opera en un entorno dinámico, por lo que siempre emergen nuevos peligros y riesgos que se deben abordar. Este enfoque reconoce que no es posible eliminar todos los peligros en un sistema tan complejo como lo es la aviación, pero sí se pueden controlar hasta mantenerlos bajo un nivel aceptable o tolerable. La trazabilidad lo entendemos como la capacidad de rastrear y documentar el origen, la vida, el estado, los cambios y la disposición de un elemento, componente, material, sistema, requisito, proceso a lo largo de todo su ciclo de vida, de modo de que se pueda verificar su conformidad, su procedencia, su instalación, mantenimiento, modificaciones y su historial de uso. Cuando hablamos de la pieza de una aeronave, trazabilidad implica saber cuándo se fabricó, con qué material, bajo qué lote, número de serie, quién la instaló, qué mantenimiento se le aplicó y cuándo fue retirada. Para garantizar la seguridad y la confiabilidad de una aeronave, cada elemento debe poder rastrearse sin huecos, de modo que si surge una falla se pueda devolver a su origen, determinar la causa, identificar otras piezas implicadas y tomar acciones correctivas. Algunas propiedades clave de la trazabilidad son identificación única de los elementos, documentación completa, capacidad de seguimiento, integración del ciclo de vida. También debemos hacer un breve repaso acerca de los organismos o entes reguladores que emiten la normativa, la cual nos va a competir para complementarla con la norma ISO 9001-2015. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, es una entidad especializada adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, creada a partir del Convenio de Chicago de 1944. En aquella conferencia, delegados de 52 países acordaron establecer un organismo encargado de coordinar y supervisar el desarrollo de la aviación civil internacional, con el propósito de asegurar su funcionamiento ordenado y armonizado entre los estados contratantes. Como parte de su función normativa, la OASI publica un conjunto de documentos técnicos que sirven de referencia para los estados contratantes. Entre ellos destacan los anexos, que contienen las normas y métodos recomendados que orientan la formulación de regulaciones nacionales en materia de seguridad, operación y gestión aeronáutica. Actualmente existen 19 anexos, cada uno dedicado a un área específica, como la capacitación, licencias al personal aeronáutico, reglas de vuelo, la operación y el mantenimiento de aeronaves, la seguridad en aeropuertos, investigación de accidentes, protección del medio ambiente, etc. Estos documentos permiten a que los países armonicen sus marcos regulatorios y mantengan un sistema aeronáutico internacional coherente, seguro y alineado con las mejores prácticas. Desde su fundación, la FAA, Federal Aviation Administration, por sus siglas en inglés, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la seguridad operacional, la certificación de aeronaves y del personal técnico, la gestión del espacio aéreo y la estandarización de procedimientos de mantenimiento y operación. Su estructura normativa se basa en las regulaciones federales, conocidas como Code of Federal Regulations,
que rigen las operaciones aeronáuticas en los Estados Unidos. Este código es un compendio de las normas federales vigentes de los Estados Unidos. En el ámbito aeronáutico, el título 14, Aeronáuticas y Espacio, reúne regulaciones emitidas por la FAA, también conocidas como Federal Aviation Regulations. Son de carácter obligatorio y su cumplimiento es vital para mantener la aeronavegabilidad y la conformidad con las regulaciones de la FAA. Otros documentos emitidos son las circulares de asesoramiento, por su nombre en inglés Advisory Circulars, y las directivas de aeronavegabilidad, Airworthiness Directives. Las primeras, a diferencia de las Federal Aviation Regulations, proporcionan guías, métodos aceptables y buenas prácticas para cumplir con requisitos de las regulaciones establecidas en el Código Federal de Regulaciones. En cambio, las directivas de aeronavegabilidad son mandatos legales emitidos por la FAA que exigen acciones correctivas como inspecciones, reparaciones, reemplazos o limitaciones a operaciones. La Agencia Federal de Aviación Civil es el organismo regulador en México, encargada de supervisar las actividades aeronáuticas dentro del territorio nacional. A lo largo de los años, la autoridad aeronáutica ha cambiado su nombre. El más recordado, Dirección General de Aviación Civil. Finalmente, mediante un decreto, se creó la Agencia Federal de Aviación Civil como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa y administrativa. Entre las funciones más destacables de la Agencia Federal de Aviación Civil podemos mencionar la seguridad operacional, al garantizar las operaciones aéreas conforme a estándares nacionales e internacionales, armonización normativa a través de la emisión de reglamentos, manuales y otros documentos que establecen un marco regulatorio claro para los distintos sectores de la aviación. Certificación y supervisión. La FAC certifica personal técnico, aeródromos, supervisa aeropuertos, inspecciones, accidentes e incidentes. Con ello ofrece confianza al mercado aeronáutico. Entre los documentos más relevantes que ha emitido encontramos la Ley de Aviación Civil, que sirve como base legal que regula el transporte aéreo en México. Circulares obligatorias, las cuales comunican especificaciones, requisitos o procedimientos que deben cumplir los operadores, concesionarios, talleres, escuelas, aeródromos, entre otros. Su finalidad suele ser aclarar, actualizar o imponer medidas concretas para la seguridad operacional o el cumplimiento normativo. Son de carácter obligatorio, imponen requisitos que deben cumplirse, a diferencia de las circulares de asesoramiento que son de carácter informativo o de recomendación. Como explicación de los numerales acerca de la ISO 9001-2015 tenemos en primer lugar el 6.1. Este requisito establece la obligación de identificar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, así como definir las acciones necesarias para abordarlos. En el contexto de un taller aeronáutico, este numeral resulta especialmente relevante, ya que la pérdida, alteración o manejo inadecuado de la documentación técnica constituye un riesgo operativo significativo que puede comprometer la trazabilidad del mantenimiento realizado. El requisito 7.5, información documentada, es uno de los pilares de la ISO 9001-2015, al definir los requisitos para la creación, actualización, control y conservación de la información. En el entorno aeronáutico, este apartado guarda una relación directa con los requerimientos establecidos por la normativa nacional e internacional, que demandan una gestión rigurosa de los registros técnicos relacionados al mantenimiento. En cumplimiento de este numeral, los talleres aeronáuticos deben garantizar que todos los documentos como manuales de mantenimiento, órdenes de trabajo, bitácoras, certificados de liberación y formatos de inspección se encuentren identificados, actualizados, protegidos contra pérdida o deterioro y disponibles para su consulta. Este control documental asegura la trazabilidad de las actividades realizadas, permitiendo demostrar ante la autoridad competente la conformidad de las operaciones ejecutadas. La aplicación del numeral 7.5 en conjunto a las regulaciones pertinentes fortalecen la confiabilidad del sistema documental del taller, asegurando que la información técnica sea íntegra, accesible y verificable durante auditorías o inspecciones. 10.3. Mejora continua. Este numeral establece que las organizaciones deben mejorar la adecuación, suficiencia y eficacia de su sistema de gestión de la calidad. Este principio resulta esencial en la industria aeronáutica, donde los cambios normativos, tecnológicos y operativos son constantes y donde la documentación técnica debe adaptarse a nuevas exigencias regulatorias o procesos digitales.
En el contexto de talleres aeronáuticos, este numeral fomenta la revisión periódica de los procesos de gestión documental. En los talleres aeronáuticos se emplea una amplia variedad de documentos técnicos que respaldan cada acción de mantenimiento. Entre los más relevantes se encuentran los registros de tarea, que documentan el paso a paso de labores efectuadas, y las órdenes de trabajo, que autorizan, programan y describen las actividades a realizar en una aeronave o componente. Además, pueden incluirse documentos complementarios como bitácoras de mantenimiento, reportes de discrepancias, formatos de inspección, tarjetas de control de herramientas y registros de calibración, todos necesarios para asegurar la trazabilidad y la conformidad con los manuales del fabricante y las normas aplicables. El flujo documental en un taller aeronáutico inicia con la recepción de la aeronave o componente y la emisión de una orden de trabajo. A partir de allí se generan y actualizan los registros de mantenimiento a medida que se realizan inspecciones, reparaciones o pruebas. Posteriormente, la información pasa por un proceso de verificación técnica y administrativa, donde se revisa la exactitud, las firmas autorizadas y la concordancia con manuales. Finalmente, los documentos se archivan física o digitalmente, formando parte del historial técnico de la aeronave. Un flujo documental eficiente garantiza la disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información, elementos clave para la seguridad y la certificación del taller. Partimos de la creación o codificación del documento, una emisión inicial del documento como un formato, procedimiento, bitácora o registro, la asignación de código y versión conforme al manual de calidad. Seguimos con una revisión y aprobación. Validación técnica por parte de ingeniería o del control de calidad. Una aprobación formal por el responsable autorizado. Distribución y control de versiones. Una publicación del documento vigente y un retiro del archivo de versiones obsoletas. Uso y registro. Aplicación del documento en actividades operativas y generación de registros durante el mantenimiento. Almacenamiento y conservación. Archivo físico y o digital de la información documentada. Protección contra la pérdida, daño o acceso no autorizado. Revisión periódica y actualización. Auditorías internas y revisión de vigencia. Actualización por cambio de normativa o procedimiento. Llegamos a la disposición final. Retención conforme a política interna o requisitos regulatorios. Por ejemplo, 5 años. Una destrucción controlada o eliminación digital segura. A continuación, se relaciona la normatividad internacional sobre documentación aeronáutica con lo que nos indica el requisito 7.5 de la norma ISO 9001-2015, iniciando por el anexo número 6 de la OASI. Se nos indica que el sistema debe incluir todos los documentos y registros requeridos por la norma y los que la organización determine necesarios para garantizar la calidad. Se relaciona con que el explotador debe conservar un conjunto completo de registros técnicos obligatorios que incluyen tiempos totales del avión y de componentes limitados, cumplimiento actualizado de requisitos de la aeronavegabilidad, registro de todas las modificaciones y reparaciones, tiempo desde el último overhaul, evidencia del cumplimiento del programa de mantenimiento y registros detallados que soporten la firma del visto bueno de mantenimiento. Se debe mantener la información documentada requerida por la ISO. Se deben conservar sin excepción los registros que demuestren el estado técnico de la aeronave, horas, ciclos, vencimientos, revisiones, reparaciones y verificaciones. Se debe conservar información adicional necesaria para el desempeño del sistema. Se relaciona con que se deben mantener registros de mantenimiento detallados, lo suficientemente completos como para demostrar que cada requisito técnico que permite firmar la conformidad fue cumplido. Relacionamos la identificación, descripción clara y trazabilidad de documentos con los registros deben identificar de forma específica el número de serie o matrícula de la aeronave, número de parte del componente, horas, ciclos consumidos, cumplimiento de directivas y boletines, modificaciones específicas realizadas y revisiones aplicadas. Se debe especificar el formato y medio del documento. Los registros deben mantenerse en formatos que aseguren la legibilidad, integridad y seguridad en todo momento. Se puede usar papel o formato electrónico. Se pueden combinar, siempre y cuando se garantice que la información permanezca disponible, legible y protegida. Se debe revisar y aprobar la información antes de su emisión. Los registros deben demostrar con claridad que cada tarea de mantenimiento realizada cumple con los requisitos técnicos aplicables que permiten la emisión del certificado de conformidad o visto bueno de mantenimiento, firmados por el personal autorizado. Se debe asegurar la disponibilidad de la información. Se relaciona con que, en cualquier cambio temporal o permanente de explotador, los registros deben estar disponibles,
ser accesibles y transferirse al nuevo operador sin perder continuidad de forma que éste pueda conocer el estado técnico de la aeronave. Se debe proteger la información frente a la pérdida o deterioro. La forma de almacenamiento debe garantizar que los registros sean legibles, seguros, íntegros y protegidos frente a alteraciones, daños o pérdida, tanto si están en papel como en formato digital. Se debe controlar la distribución, acceso y uso. Los registros deben estar controlados por el explotador, accesibles para el nuevo operador según la situación, y mantenerse bajo vigilancia del estado de matrícula para garantizar que no se pierda el control documental. Para poder desarrollar un sistema de gestión documental es necesario identificar los posibles riesgos que encontramos dentro del manejo de documentos en complemento a inconformidades provocadas por malas prácticas. Para el desarrollo de esta MEF se utilizan 3 criterios: severidad, ocurrencia y detectabilidad. La severidad evalúa qué tan grave es el impacto del modo de falla, si éste llega a ocurrir. En el contexto aeronáutico, la severidad se relaciona con seguridad operacional, aeronavegabilidad, cumplimiento regulatorio, pérdida de trazabilidad y un riesgo legal. La ocurrencia evalúa qué tan probable es que la causa del modo de falla ocurra. En documentación aeronáutica depende de la carga de trabajo y presión operacional, cultura organizacional, nivel de capacitación del personal, madurez del sistema documental y frecuencia de la manipulación de un registro o de una bitácora. La detectabilidad evalúa qué tan probable es que el error sea detectado antes de que genere un impacto o llegue al cliente, o en este caso la aeronave. Depende de la existencia de las auditorías internas, revisión cruzada mecánico-inspector, sistemas electrónicos con validaciones, control de firmas y un nivel de supervisión aceptable. En el proceso de registro de mantenimiento en bitácora, tenemos el modo de falla potencial de una entrada incompleta o ilegible. Su efecto potencial es una pérdida de trazabilidad o un incumplimiento regulatorio. La causa potencial, falta de capacitación o revisión del formato. Un control actual que puede ser revisión por parte del inspector de calidad. Una severidad de 8, ocurrencia de 5, detectabilidad 4. RPN 160. Entre las acciones recomendadas tenemos implementar checklist de revisión y capacitación obligatoria. Registros de mantenimiento. El uso de datos obsoletos o incorrectos, manuales no actualizados, trabajo fuera de especificación o una posible falla en vuelo. Un control documental deficiente, control de versiones de manuales, severidad de 9, ocurrencia de 4 y detectabilidad 5. Un RPN de 180. Entre las acciones recomendadas tenemos un sistema digital de control documental con alertas de revisión. El control de documentos, falta de control de versiones o pérdidas de registros físicos. Efecto potencial, se falla en una auditoría, anulación de certificado. Causa potencial, archivos o manuales sin respaldo. Controles actuales, un archivo físico limitado. Severidad 7, ocurrencia 6, detectabilidad 5, dándonos un RPN de 210. Acciones recomendadas, una digitalización y respaldo en la nube con trazabilidad. En el proceso de autorización y firmas de mantenimiento se puede dar una firma falsa o sin verificación del trabajo. Esto tiene un efecto potencial como una falla de componente, una violación legal o sanciones. Su causa potencial es la presión operativa o una cultura muy permisiva. Un control de firmas manual, eso es lo que se tiene como un control actual. La severidad es de 10, ocurrencia 3, detectabilidad 6. Entre las acciones recomendadas es implementar un sistema de firma electrónica y auditorías cruzadas. En el proceso de registro de directivas de aeronavegabilidad o boletines de servicio, omisión de cumplimiento o registro incorrecto. Aeronave como tal no es aeronavegable, ya que se tiene un incumplimiento. Causa potencial, error humano o desconocimiento. Entre los controles actuales tenemos una revisión anual del cumplimiento, una severidad de 10, ocurrencia de 3, detectabilidad 5. Entre las acciones recomendadas tenemos software de seguimiento automático de los boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad. En el proceso de archivo y conservación,
Se puede presentar la pérdida física de bitácoras o registros. Efecto potencial, pérdida de evidencia, lo cual puede conllevar a la imposibilidad de liberar una aeronave y a la pérdida parcial como tal del valor de la aeronave. Causa potencial, una mala gestión documental. Entre los controles actuales tenemos copias parciales o sin índice, severidad de 8, ocurrencia de 4, detectabilidad de 6. Entre las acciones recomendadas tenemos implementar una política de archivo y respaldo digital. En el proceso de ingreso de datos digitales, un error de transcripción o datos duplicados. El efecto potencial es una inconsistencia en la trazabilidad, errores en la auditoría. Causa potencial, falta de validación del sistema. Un control actual es revisión manual. Se recomienda implementar validaciones automáticas en el software. En el proceso de control de acceso, un usuario no autorizado modifica registros. El efecto potencial sería la alteración de registros y pérdida de integridad. La causa potencial es tener como tal un acceso sin roles definidos. Se recomienda tener un control de usuarios, contraseñas y usuarios. Una severidad de 9, ocurrencia de 3, detectabilidad de 7. En el proceso de conservación a largo plazo, se puede dar la falta de respaldo o destrucción prematura. El efecto es una pérdida permanente de registros. Causa potencial, un desconocimiento de la política de retención. Entre los controles actuales tenemos archivos sin política de conservación. Es una severidad de 8, ocurrencia de 4, detectabilidad 6. Acciones recomendadas, una política de conservación acorde a la normatividad. Cierre de órdenes de trabajo. El modo de falla potencial es la liberación sin una revisión adecuada de la documentación. El efecto potencial de la falla es una aeronave liberada sin evidencia. Causa potencial es la falta de verificación cruzada. Entre los controles actuales tenemos una firma única, sin revisión del Departamento de Calidad. Severidad de 10, ocurrencia de 2, detectabilidad de 5. Se recomienda implementar una revisión mecánico-inspector. En bitácoras a bordo, puede llegar a darse el caso en el cual faltan formatos de bitácora para llevar a bordo de las aeronaves, lo cual es una imposibilidad para registrar defectos en vuelo. Como tal, no se puede liberar una aeronave si no se cuenta con una cantidad determinada de folios de bitácora. Una causa potencial es falta de provisión o controles de formatos. Controles actuales, como tal, no existe un análisis de la cantidad necesaria de bitácoras para abastecer una flota durante el proceso de mantenimiento. Severidad de 8, ocurrencia de 4, detectabilidad 7. Se recomienda analizar la cantidad de bitácoras consumidas semanalmente. Administración física de bitácoras. Pérdida de hojas de bitácora debido al mal manejo. El personal técnico omite una tarea al desconocer la existencia de la misma por falta del formato. Una manipulación descuidada de formato sin folio. Entre los controles actuales tenemos copias parciales. Es una severidad de 9, ocurrencia de 5 y detectabilidad de 6. Entre las acciones recomendadas tenemos implementar un sistema de órdenes de trabajo digitales a modo de respaldo. El registro manual. El modo de falla es desconocimiento para llenar registros. Un efecto potencial es entradas erróneas, trazabilidad incompleta y hallazgos en una auditoría. No existe una capacitación formal o el personal es nuevo. Entre los controles actuales tenemos una revisión superficial. Severidad de 8, ocurrencia de 6, detectabilidad de 5. Entre las acciones recomendadas está un programa de capacitación recurrente y un instructivo visual estandarizado para llenar formatos. Gracias a este análisis obtenemos acciones y recomendaciones, divididos por categorías: creación y registro de la información, estandarizar formatos de bitácora y registros técnicos con campos obligatorios, implementar capacitación periódica conforme a la normatividad aplicable para el correcto llenado de registros, adoptar verificación dual entre mecánico e inspector de calidad para trabajos críticos,
Para el control y actualización de documentos tenemos que hay que establecer un sistema digital de control documental, con control automático de versiones, alertas de vencimiento y control de accesos por roles. Mantener un registro maestro de documentos, designar un responsable de documentación técnica para aprobar versiones y retirar documentos obsoletos. Almacenamiento y trazabilidad. Implementar respaldos digitales y en la nube con redundancia física y lógica. Utilizar nomenclaturas estandarizadas para archivos y carpetas que aseguren la trazabilidad documental. Aplicar un sistema para trazabilidad electrónica de bitácoras, partes y órdenes de trabajo. Control y acceso y seguridad de la información. Control de acceso y seguridad de la información. Definir roles y permisos por usuarios para evitar modificaciones no autorizadas. Registrar todas las acciones en un log de auditoría. Revisar trimestralmente los accesos activos al sistema. En la conservación y disposición final hay que establecer una política de retención documental acorde a la normativa nacional y requisitos de autoridad. Asegurar que los respaldos digitales estén cifrados y replicados en sitios geográficamente separados. Tenemos el cronograma de implementación, dividido en objetivo, respuesta al requisito ISO, respuesta a la MEF, actividades principales y responsables. En la fase 1 tenemos que hay que establecer la línea base del estado actual del manejo documental y su nivel de cumplimiento normativo. Se responde al requisito 7.5.1, generalidades, y 7.5.2, creación y actualización. Respuesta a la MEF, registros incompletos, falta de control de versiones, pérdida de bitácoras físicas. Entre las actividades principales tenemos inventario documental, diagnóstico de brechas ISO, identificación de duplicados, evaluación de medios de archivo. Responsables, responsable de calidad, control de documentos y dirección técnica. En la fase 2, el objetivo es establecer los controles formales para la creación, revisión, aprobación y codificación de documentos. En respuesta al requisito ISO, responde al 7.5.2, creación y actualización, 7.5.3.1, control de la información documentada. Respuesta a la MEF, entrada ilegible o incompleta, datos obsoletos, errores de registro. Entre las actividades tenemos diseño de formatos estandarizados, creación de procedimiento, codificación de documentos, checklist de revisión, responsables, control de documentos, calidad y dirección técnica. En la fase 3 el objetivo es implementar un sistema digital de control documental que garantice trazabilidad, acceso controlado y respaldo automático. Responde al requisito 7.5.3.2, protección y control de acceso, 7.5.3.1, disponibilidad y confidencialidad. Pérdida de registros, falta de respaldo, uso de datos obsoletos, accesos no autorizados. Entre las actividades principales tenemos selección e implementación de software, configuración de control de versiones, roles de usuario, digitalización y validación. Entre los responsables están calidad, mantenimiento y dirección. Posteriormente tenemos la fase 4. El objetivo es asegurar que el personal técnico y administrativo sea competente en el manejo, actualización y resguardo de la información documentada. Responde al requisito 7.5.3, control de la información documentada. Respuesta a la MEF, registros incompletos, errores de transcripción, desconocimiento de políticas. Actividades principales, capacitación técnica y administrativa, simulación de auditorías documentales, evaluación de competencia. En los responsables tenemos a jefe de calidad, recursos humanos, instructores internos. En la fase 5 tenemos que el objetivo es verificar la eficacia del sistema documental y asegurar la mejora continua del proceso. Responde al requisito 10.3. Respuesta a la MEF, liberación sin revisión documental, firmas no verificadas, destrucción prematura. Actividades principales, auditorías internas del documentales, evaluación del cumplimiento, acciones correctivas, actualización de la MEF. Responsables, auditor interno, dirección de calidad, responsables de taller. Haciendo una comparación entre la situación actual y la propuesta, el diagnóstico realizado mediante la matriz de riesgos reveló fallas sustanciales en el sistema documental actual del taller aeronáutico, entre las que sobresalen duplicidad de registros, extravío de documentos físicos, manejo inadecuado de versiones, inconsistencias en la trazabilidad y la ausencia de lineamientos formales para la conservación, resguardo y disposición final de la información técnica. Estos problemas no solo provocan
no conformidades recurrentes en auditorías internas y externas. También ocasionan demoras en procesos críticos de mantenimiento, vulneran el cumplimiento normativo entre autoridades aeronáuticas y, lo más grave, reducen la capacidad de las organizaciones para sostener un nivel aceptable de seguridad operacional. Frente a este escenario, la propuesta de un sistema de gestión documental fundamentado en el requisito 7.5 de la norma ISO 9001-2015 plantea la implementación de un modelo más robusto y coherente con las expectativas regulatorias internacionales. La propuesta introduce herramientas digitales, sistemas automáticos de control de versiones, trazabilidad en tiempo real, validaciones cruzadas y políticas estructuradas para el ciclo de vida documental. De esta manera se fortalece la coherencia y la confiabilidad de la información técnica utilizada por el personal del taller. La implementación del sistema permitirá mitigar de manera significativa los riesgos prioritarios identificados en la matriz, especialmente aquellos asociados con la pérdida de trazabilidad. Además, fomentará un cambio positivo en la cultura organizacional, incrementando la conciencia del personal respecto a su impacto en la seguridad operacional. Este fortalecimiento cultural es un pilar en el sistema de gestión de la seguridad operacional, exigido por entes reguladores. Obtendremos beneficios en la trazabilidad, ya que un sistema de codificación y control digital permitirá seguir el ciclo completo de un documento desde su creación hasta su disposición final. La integración de bitácoras electrónicas de mantenimiento con alertas automáticas para revisiones de cumplimiento, la vinculación de cada registro con su respectiva orden de trabajo, componente y responsable técnico, lo que garantiza una trazabilidad total en auditorías y revisiones regulatorias. Respecto a seguridad operacional, la gestión documental adecuada contribuye directamente a la seguridad, mediante la prevención de errores humanos derivados de información técnica desactualizada, la reducción de la posibilidad de liberar aeronaves con documentación incompleta o incorrecta, evitando incidentes derivados de fallas de mantenimiento no documentadas, la disponibilidad inmediata de información crítica durante investigaciones o auditorías, fortaleciendo la cultura de la seguridad. Además, la estandarización documental mejora la comunicación entre departamentos. Finalmente, tenemos una mejora en la cultura del personal y la organización. La implementación del sistema de gestión documental no solo fortalece procesos técnicos, sino que también impulsa una transformación cultural dentro del taller aeronáutico. Esta mejora se manifiesta a través de una mayor comprensión y aplicación de los requisitos establecidos en la norma ISO, particularmente los referentes al numeral 7.5, información documentada, que exige disciplina en la creación, control, distribución y conservación de documentos. Su correcta aplicación promueve en el personal hábitos operativos más ordenados, trazables y orientados a la prevención de errores. Numeral 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 10.3, mejora continua. A través de este conocimiento normativo, el personal desarrollará una mayor conciencia sobre el impacto operativo y de seguridad que generan las malas prácticas documentales. Entre las posibles limitaciones tenemos costos de digitalización e infraestructura tecnológica. La transición de registros físicos a un sistema digital requiere de inversión en software, hardware y licencias. Resistencia al cambio por parte del personal técnico, que podría mostrar cierta resistencia a reemplazar formatos tradicionales por sistemas digitales. Una capacitación inicial. El éxito del sistema depende de una capacitación efectiva y continua, especialmente para el personal con menor familiaridad tecnológica. Una dependencia tecnológica, fallas en sistemas informáticos o pérdida de conectividad podrían interrumpir temporalmente el acceso a los registros. Cumplimiento normativo híbrido. Durante el periodo de transición coexistirán registros físicos y digitales, lo que exige controles paralelos para evitar duplicidades. No obstante, estas limitaciones son controlables mediante la planificación gradual del cronograma y el entrenamiento progresivo del personal, monitoreo constante del sistema durante su fase final. No obstante, estas limitaciones son controlables mediante la planificación gradual del cronograma, el entrenamiento progresivo del personal y el monitoreo constante del sistema durante su fase inicial. En conclusión, el presente estudio demuestra que la implementación de un sistema de gestión documental alineado con el requisito 7.5 de la norma ISO, aplicado al entorno de un taller aeronáutico, es una herramienta eficaz para fortalecer la trazabilidad, asegurar la integridad de la información y contribuir a la seguridad operacional. El análisis de riesgos permitió identificar los puntos críticos del proceso documental y establecer medidas preventivas concretas, lo que refuerza el enfoque de la mejora continua.
A través de la propuesta metodológica se logró diseñar un mapa de procesos general que refleja la totalidad del ciclo de vida documental, elaborar un roadmap de la implementación detallada de las etapas, responsables e indicadores de desempeño, desarrollar un plan de capacitación diferenciado para personal técnico y administrativo garantizando competencia documentada, integrar exigencias normativas de la OASI, FAA y AFAC en una propuesta coherente con la estructura de calidad de la ISO 9001. En consecuencia, se concluye que el sistema propuesto mejora de forma significativa la eficiencia documental, reduce riesgos de no conformidad y aporta valor tanto a la gestión interna del taller como al cumplimiento de las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales.